el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante, sobre todo que pocas veces se desarrolla el tema del ejercicio con respecto al cáncer. Hoy vamos a hablar de un cáncer que es muy común, es el cáncer de seno, relacionado con el ejercicio. Cáncer de seno y ejercicio. Para hablar de este tema tenemos que empezar a determinar qué es el cáncer de seno, cuándo se manifiesta, cómo se manifiesta. Digamos que el cáncer de seno es el más frecuente de los cánceres en la mujer. Sin embargo, en el hombre también se presenta. Esa relación más o menos es de 150 a 1. Por cada 150 mujeres, un hombre presenta cáncer de seno. El gran problema del cáncer de seno del hombre es que muchas veces el hombre se da cuenta de una forma tardía y muchas veces ya está bastante avanzado. ¿Cuál es el origen o cuál es la causa? Hay dos causas descritas en la literatura. Una causa genética, muy importante, pero hay una causa hormonal. Esa causa hormonal está en relación con hormonas, específicamente hormonas femeninas, que se manifiestan o tienen su mejor nivel en etapas reproductivas de la mujer. Por eso es frecuente ver cánceres de seno en mujeres que tienen entre la menarquia, o sea, la primera menopausia, la primera menstruación y la menopausia. En esa franja es más frecuente ver mujeres con cáncer de seno. ¿Cuál es la manifestación básica? La manifestación básica en el diagnóstico es las masas que se encuentran en el cáncer. Estas masas pueden ser sólidas o pueden ser quísticas. Ahí es donde se recomienda hacer el autoexamen de seno, por lo menos una vez al mes. Este es el panorama que nosotros tenemos con respecto al cáncer. Ahora, cuando el cáncer está detectado, pues necesita varios tratamientos. Generalmente está entre la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Pues hay diferentes niveles de radioterapia, quimioterapia y cirugía que no vamos a hablar en este momento porque definitivamente el objetivo de la charla es otro. ¿Qué pasa con el ejercicio físico en estos casos? Cuando hablamos de ejercicio físico, tenemos que hablar primero de los efectos colaterales que genera el tratamiento, ya sea por quimioterapia, ya sea por radioterapia o ya sea por cirugía. Este tratamiento normalmente genera efectos colaterales, como cuáles: dolor, depresión, insomnio, fatiga y básicamente alteraciones en el estilo de vida, en la calidad de vida. Hay más, pero básicamente estos son los más frecuentemente manifestados en el tratamiento o como efecto colateral del tratamiento. Cuando estos efectos suceden, se pregunta uno cómo puedo organizar el proceso desde el punto de vista físico. ¿Qué me beneficia con respecto a la actividad física? El dolor, normalmente el umbral, sube. ¿Qué significa? Que requiere un mayor estímulo doloroso del paciente para sentir el dolor. Hay una franja mucho más amplia y definitivamente nos ayuda mucho para que el paciente mitigue su dolor. El estado depresivo, todos conocemos lo que hace el ejercicio a nivel cerebral con los neurotransmisores como la oxitocina, como las endorfinas, como la dopamina. Eso ya, y la serotonina, eso ya lo conocemos y obviamente combate. El insomnio, pues definitivamente el ejercicio físico es un inductor del sueño. Es un inductor del sueño, permite que normalmente tengamos una mejor higiene para dormir. La fatiga es demasiado obvio. Si yo tengo una capacidad física cardiovascular, muscular, pues la fatiga se va a ver relegada o va a disminuir su incidencia y su severidad. Entonces esta fatiga es importante. Y la calidad de vida pues, tiene que ver con lo que es
la motricidad, con lo que es la sensación de ánimo, con lo que es la posibilidad de hacer mis propias cosas, no depender de terceras personas y mantener básicamente una vida independiente, no dependiente de terceras personas. Entonces eso es lo que normalmente se manifiesta y es donde tenemos que generalmente pues, desarrollar todo nuestro proceso. Ahora, ¿cuándo se inicia el manejo del ejercicio físico? Primero hay que considerar la severidad o el tratamiento, lo invasivo que el tratamiento es. Si el tratamiento es muy invasivo, pues definitivamente va a tener ciertas limitaciones. Pero existe bibliografía en dos sentidos. La primera bibliografía, o el sentido de unos resultados de una bibliografía, es que usted puede empezar su ejercicio básicamente cuando empieza el tratamiento, dependiendo de las condiciones y dependiendo de los métodos de tratamiento. Eso se lo dice directamente el profesional que lo trata. Segundo, que el paciente puede recibir el manejo con actividad física o rehabilitación con actividad física después de terminado el tratamiento. Yo me voy más por ese segundo lugar, o sea, terminar el tratamiento y empezar la actividad física. Eso es lo que buscamos al terminar, pero eso va a depender, obviamente, de lo que diga el médico tratante. Así es que esto funciona. Ahora, ya sabemos en qué nos beneficia. ¿Qué vamos a hacer con respecto al ejercicio físico? Pues con respecto al ejercicio físico también tenemos que tener en cuenta una cosa que es el linfedema. El linfedema es el resultado de una cirugía cuando requiere vaciamiento ganglionar. Recuerden ustedes que el ganglio es un receptor de los ganglios, de los conductores linfáticos y hace que se transporte la linfa. Cuando hay daño en estos ganglios linfáticos, pues definitivamente se genera un éxtasis de la linfa que se produce o que produce una inflamación de los miembros superiores o del lado básicamente del que se operó. Entonces hay que tener mucho en consideración eso, porque aquí también existe una inconsistencia en las determinaciones bibliográficas de lo que se puede llevar a cabo. También va a depender de lo que el médico tratante diga. Entonces básicamente esta es la primera parte. Normalmente tenemos que considerar todo esto para empezar a hacer un trabajo de acondicionamiento físico, de rehabilitación, para que el paciente se sienta con mejor calidad de vida. ¿Qué ejercicios se pueden hacer? Todos lo conocemos, la parte cardiovascular. La parte cardiovascular se recomienda, como en los otros videos que yo les he mostrado, mínimo 4 veces por semana y mínimo 150 minutos. El fortalecimiento o resistencia muscular se recomienda también trabajarlo con bandas elásticas por obvias razones, con bandas elásticas, y determinar la posibilidad de hacer ejercicios de tren superior basados en el linfedema y su severidad. Ahora, todo esto pues asociado a flexibilidad, asociado al tema de trabajo de balance, core y todas estas cosas. El cardio se puede hacer las 4 veces por semana. Lo que respecta a las bandas, se puede hacer entre 3 y 4 veces por semana. Pero tengamos en cuenta que existen restricciones. Las restricciones se basan en cómo está el paciente en términos de vías de acceso. Si el paciente tiene catéter, pues no se puede llevar a cabo el ejercicio o se puede modificar y se requiere un manejo un poco más personalizado. Si el paciente tiene traqueostomía, ahí se requiere utilizar o que alguien experto, o sea, de fisioterapia, se nos ayude. O con lostomías, que es esa derivación que viene del colon hacia afuera por alteraciones del colon. Entonces, catéteres, traqueostomía, colostomía u otros elementos que generen una comunicación entre la parte interna del cuerpo y el medio ambiente. Cuando tengamos esto caracterizado, tenemos que considerar dos aspectos. O hago un trabajo, digamos que un trabajo sin supervisión,
un trabajo orientado que pueda hacer por intermedio nuestro. Ustedes pueden acceder a la página web o directamente al canal y preguntarnos a cómo nos organizamos. Un trabajo que requiere supervisión permanente o presencial de fisioterapia. Se recomienda también el control del paciente, y ese control se puede llevar a cabo tomando tensiones arteriales antes y después del ejercicio y hacer oximetría para determinar la saturación de oxígeno. Serían unas buenas formas de medir la progresión de este trabajo. Recapitulando, tenemos que mirar el grado de severidad del paciente, la autorización del médico tratante, el trabajo físico, estimulando las cualidades cardiovasculares, respiratorias y otras como balance y fuerza. Este es el proceso. Idealmente, esto ayuda muchísimo al paciente. Tener en cuenta su proceso de autoestima, su proceso de desconfianza, su sensación de pronóstico. Todo esto va con la vida del paciente para mitigar todo el perfil en ese momento psicológicamente tiene o perfil orgánico. Este es el tema de hoy. Espero que les haya gustado. El cáncer es algo que pues, definitivamente tenemos que quitarlo o desmitificarlo y saber que estos pacientes no quedan postrados, que estos pacientes no tienen calidad de vida. Hay que tener en cuenta que el paciente sí tiene calidad de vida, que el paciente puede prevenir la postración, que el paciente debe ganar nuevamente masa muscular y que el paciente debe llevar una vida común y corriente. Ya en casos de intervenciones severas, como hablábamos, como los catéteres, como la traqueostomía, como la colostomía, puede ya considerarse de otra manera un manejo más fisioterapéutico. Entonces, desmitifiquemos el cáncer, tengamos en cuenta que podemos intervenir en estos tipos de patologías de una forma de actividad física. Puede intervenir el médico del deporte, puede intervenir la fisioterapeuta, puede intervenir el educador físico, teniendo en cuenta que o se hace una actividad individual o se hace una actividad orientada en forma personalizada, que esa la podemos hacer nosotros, o se hace una actividad directamente presencial con la fisioterapeuta. Entonces, este es el tema que yo quería hablarles a ustedes. Vamos a desarrollar, digamos, varias líneas sobre cáncer. Si ustedes están interesados sobre el desarrollo de algún tema con cáncer o alguna otra patología, nosotros estamos a su disposición. A mí me sirve muchísimo que ustedes me emitan conceptos para poder desarrollar temas que les pueda interesar. Entonces, ya conocen mi correo electrónico, maguirre1714@hotmail.com. En la página ustedes me pueden escribir y yo resuelvo sus dudas o simplemente empiezo a desarrollar el tema que ustedes les están preguntando. Tengan en cuenta que todo el proceso siempre es basado en la evidencia médica. Yo me baso en bibliografía y me baso en cosas actuales. Entonces tengan en consideración eso, no es una suposición, sino es un tema muy científico. Les agradezco mucho, espero volverlos a ver en otro tema.